Trastorno por indigestión. Se caracteriza por episodios recurrentes de consumo de grandes cantidades de alimentos, a menudo de forma rápida y hasta el punto de provocar malestar. Amnesia. La amnesia se refiere a la pérdida parcial o total de la memoria, a menudo provocada por un trauma o angustia psicológica. Bruxismo. Es el rechinar o apretar los dientes, que a menudo ocurre durante el sueño y provoca problemas dentales y dolor de mandíbula. Fuga disociativa. La fuga disociativa implica un viaje repentino e inesperado fuera de casa, a menudo con la incapacidad de recordar el pasado y la identidad personal. Síndrome delirante lúcido. Es una condición rara caracterizada por la transferencia de un cuadro delirante de un paciente a otro, vinculado al primero por una relación estrecha. Desorden dismórfico del cuerpo. Las personas con este trastorno están excesivamente preocupadas por los defectos o defectos percibidos en su apariencia física. Trastorno de estrés agudo. El trastorno de estrés agudo, también conocido como TEA, es una respuesta psicológica a un evento impactante o traumático. Pica. Pica implica la ingesta persistente de sustancias no alimenticias, no nutritivas, y es inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo. Trastorno de adaptación. Los trastornos de adaptación ocurren cuando un individuo tiene dificultades para afrontar un acontecimiento vital estresante. Desorden delirante. La persona afectada tiene creencias erróneas e irreales que persisten en el tiempo. Agorafobia. La agorafobia es una condición en la que una persona tiene un miedo intenso a lugares o situaciones de las que puede resultar difícil escapar o pedir ayuda si es necesario. Abuso de alcohol y sustancias. Implica el uso nocivo de sustancias como el alcohol o las drogas. Encopresis. Se refiere a la defecación regular e incontrolada en la ropa u otros lugares inadecuados de la persona mayor de 4 años. Exhibicionismo. El exhibicionismo implica un impulso sexual intenso y recurrente de exponer los genitales a otros, generalmente a extraños. Desorden de personalidad antisocial. El TPAS, también conocido como sociopatía, implica un patrón generalizado de desprecio por los derechos de los demás, impulsividad, engaño y falta de remordimiento. Cleptomanía. La cleptomanía se caracteriza por la incapacidad recurrente de resistir los impulsos de robar artículos que no son necesarios para uso personal o ganancia monetaria. Desorden hiperactivo y déficit de atención, también conocido como TDAH, es un trastorno del desarrollo neurológico caracterizado por patrones persistentes de falta de atención, hiperactividad e impulsividad. Dermatillomanía, también conocido como trastorno de hurgarse la piel, implica pellizcarse la propia piel de forma recurrente y compulsiva, lo que provoca daños en los tejidos. Autismo. El autismo es un trastorno del desarrollo neurológico marcado por desafíos en la interacción social, la comunicación y los comportamientos repetitivos. Existe en un espectro con diversos grados de gravedad. Desorden de personalidad evasiva. Las personas con trastorno de personalidad por evitación exhiben un patrón generalizado de inhibición social, sentimientos de insuficiencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa que conduce a la evitación de interacciones sociales. Bibliomanía. Es un trastorno obsesivo-compulsivo por coleccionar y poseer libros muchas veces en desperfecto de otros aspectos de la vida. Anorexia. Es un trastorno alimentario caracterizado por un miedo intenso a ganar peso que conduce a un hambre autoimpuesto y a una imagen corporal distorsionada. Trastorno bipolar. El trastorno bipolar o depresión maníaca es una condición mental que conduce a episodios alternos de manía y depresión. Trastorno límite de la personalidad. El TLP se caracteriza por inestabilidad en el estado de ánimo, la autoimagen y las relaciones interpersonales. Trastorno psicótico breve. Un episodio psicótico de corta duración, caracterizado por delirio, alucinaciones y pensamiento desorganizado. Hipersomnia primaria. La hipersomnia primaria implica somnolencia diurna excesiva, sin una causa clara que provoque un sueño prolongado y no reparador. Bulimia. Tiene episodios repetidos de comer demasiado, seguidos de comportamientos compensatorios como vómitos, ayunos o ejercicio excesivo para evitar aumentar de peso. Desorden de conducta. Es un trastorno de la infancia o la adolescencia caracterizado por patrones de comportamiento persistentes que violan las normas sociales y los derechos de los demás, como agresión, destrucción o engaño. Desorden de conversión. El trastorno de conversión implica síntomas neurológicos como parálisis o ceguera que no pueden ser explicados por una afección médica. Se cree que hay una conexión entre ellos y factores psicológicos. Trastorno de personalidad dependiente. Las personas con trastorno de personalidad dependiente exhiben una necesidad generalizada de ser cuidados y miedo a la separación. Síndrome de adaptación general. Se refiere a la respuesta del cuerpo al estrés que involucra 3 etapas: alarma, resistencia y agotamiento.
Trastorno depresivo de la personalidad. Es una condición en la que las personas a menudo se sienten tristes, solas, incorrectas y culpables. Reaccionan fuertemente ante la pérdida o el rechazo, experimentando intensos sentimientos de vacío e insuficiencia. Trastorno disocial de la personalidad. Está marcado por un desprecio generalizado por los derechos de los demás, falta de empatía, engaño y un historial de problemas de conducta. Trastorno de identidad disociativo. Anteriormente conocido como TID o trastorno de personalidad múltiple, implica la presencia de dos o más identidades o estados de personalidad distintos, cada uno con su propia forma de interactuar con el mundo. Trastorno del lenguaje expresivo. Es una condición de por vida que afecta la capacidad de utilizar el lenguaje. Las personas con este trastorno del lenguaje entienden lo que dicen los demás, pero les cuesta expresar sus propias ideas cuando hablan. Trastorno de identidad de género. El trastorno de identidad de género, ahora conocido como disforia de género, implica una marcada incongruencia entre el género asignado al nacer y la identidad de género experimentada o expresada. Trastorno de despersonalización. El trastorno de despersonalización implica experiencias persistentes o recurrentes de sentirse desapegado de los propios procesos mentales o del cuerpo, a menudo descrito como una experiencia extracorporal. Síndrome de Down. El síndrome de Down es un trastorno genético, en el que una persona tiene una copia adicional de un cromosoma llamado cromosoma 21. Este cromosoma adicional causa muchos problemas de salud. Dislexia. Es la dificultad para leer y escribir de forma correcta y fluida. Enuresis, también llamada incontinencia nocturna, es la incapacidad repetida de controlar la orina más allá de la edad en la que se debería haber logrado el control voluntario de la vejiga. Erotomanía. La erotomanía es un tipo de trastorno delirante en el que el paciente tiene la creencia infundada y obsesiva de que otra persona tiene sentimientos románticos hacia él. Trastorno de ansiedad generalizada. El TAG se caracteriza por una preocupación excesiva e incontrolable sobre diversos aspectos de la vida, a menudo acompañada de síntomas físicos como tensión muscular e inquietud. Trastorno de personalidad histriónica. El trastorno histriónico de la personalidad se caracteriza por un patrón de conducta de búsqueda de atención, emocionalidad excesiva y necesidad de aprobación. Hipocondría. La hipocondría, ahora conocida como trastorno de ansiedad por enfermedad, implica una preocupación excesiva por tener una afección médica grave, a pesar de que haya evidencia mínima o nula de enfermedad. Onicofagia. La onicofagia es el hábito compulsivo de morderse las uñas, lo que a menudo provoca daños en los tejidos e infecciones. Trastorno del sonambulismo. El trastorno del sonambulismo implica la participación en conductas complejas mientras aún se está en un estado de despertar parcial del sueño, a menudo sin recordar el evento. Trastorno de las matemáticas. El trastorno matemático se caracteriza por dificultades para aprender y realizar habilidades matemáticas a pesar de una inteligencia y oportunidades educativas adecuadas. Trastorno de pesadilla. El trastorno de pesadillas implica pesadillas recurrentes que causan angustia significativa o deterioro en el funcionamiento diario. Insomnio primario. El insomnio primario implica dificultades para iniciar o mantener el sueño, no atribuibles a otra condición médica o psicológica. Tricotilomanía. La tricotilomanía se caracteriza por arrancarse el propio cabello de forma recurrente, lo que provoca su caída y un malestar significativo. Síndrome de Joubert. El síndrome de Joubert es un trastorno genético poco común caracterizado por el subdesarrollo del vermis cerebeloso, que conduce a anomalías neurológicas y del desarrollo. Esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental grave caracterizado por alteraciones en la percepción del pensamiento y el comportamiento que a menudo conducen a un deterioro del funcionamiento diario. Desorden de ansiedad social. Es un trastorno mental en el que los individuos experimentan miedo al interactuar con otros. Histeria. La histeria ocurre cuando alguien tiene una emoción muy fuerte que es inmanejable. Síndrome de rumiación. El síndrome de rumiación implica la regurgitación repetida de alimentos que luego se vuelven a masticar, tragar o escupir, no relacionado con una condición médica. Dependencia del alcohol y sustancias. Una forma más grave de abuso se caracteriza por una dependencia fisiológica y psicológica de sustancias con dificultad para controlar su uso y experimentar síntomas de abstinencia. Síndrome de Munchausen. El síndrome de Munchausen implica la fabricación o exageración de síntomas físicos o psicológicos con el fin de asumir el papel de enfermo. Si te gusta este formato, mira este video. YouTube cree que te gustará.